Mexicanos Primero cumple 10 años y llamar su atención sobre el número de años no es mi intención, pero sí lo que representan. Que un grupo de mexicanos haya decidido salir de la comodidad del anonimato, de la conformidad de su entorno y de la mera sugerencia a la que hemos estado acostumbrados para impulsar el cambio social, eso sí es de llamar la atención. Para ejercer nuestra ciudadanía a plenitud no se necesita permiso, se necesita decisión para empezar. Permítanme saludar a mis compañeros en el Presidium. Para Claudio, Alejandro y David, mis palabras solo pueden ser de agradecimiento. La primera vez que los vi juntos, así, en hilerita, fue en la Secretaría de Educación Pública, quizás hace ya 8 años. Llamó poderosamente mi atención la libertad de tono y de propuesta con la que se expresaban. Reclamaban para sí información pública que, según decían, le pertenecía a los mexicanos, no al gobierno. No hablaban a nombre de nadie, lo hacían a cuenta propia. Tenían precisión en los datos y sabían perfectamente lo que estaban buscando. Dicen bien, todo empezó con una pregunta: ¿dónde están los maestros? Hoy entiendo que no era terquedad, sino que se llama convicción. No afirmaban tener las respuestas de todo, pero sí las preguntas necesarias. Confieso haber sentido un dejo de admiración que hoy también es de agradecimiento. Gracias por permitirme acompañarlos en esta aventura a favor de la niñez y la juventud en México. Muchas gracias a mi compañera Cintia también, que me permite acompañarla en esta aventura. Hace algunos días conversaba con un líder político quien en medio del intercambio expresó: ustedes, los de la sociedad civil. Se refería a la capacidad de algunos grupos por introducir su agenda al espacio público. Mi primera impresión fue un tanto de desconcierto, de desconocimiento sobre ese grupo abstracto al que llaman sociedad civil, como si fuera uno solo y actuara de manera orgánica. Pero después lo pensé mejor y dije: lo que desde fuera se observa es una transformación que ya está en marcha en este país y que no tiene ni 10 ni 20 años y que gracias a su pluralidad ha logrado mantener a flote la principal de nuestras aspiraciones: formar parte activa de la transformación en México, sin honores, sin cargo público alguno y sin fuero. Sí, después de todo, en algo no se equivocaba la interlocutora con la que platicaba, porque lo que hacía es desdibujar nuestras sanas diferencias. Para quienes integramos la sociedad civil mexicana, el poder actuar también es conocido como libertad. Y ahí sí, somos uno solo. Ahí sí, habría que decirlo, soñamos un cambio social que no será producto de una evolución natural de la cosa pública. Ha sido y será consecuencia de una auténtica revolución para hacer de este país el país de todas y todos nosotros. Sabemos y hemos padecido la falta en México de una larga tradición de exigencia ciudadana con base en evidencia, comunicación social y propuesta. Existen ejercicios meritorios en el ámbito de lo filantrópico, de la colaboración por la vía del donativo y del apoyo a las tareas del gobierno. En este sentido, celebramos el aporte de muchas de estas iniciativas para complementar y ofrecer alternativas a los gobiernos federal y estatal, de la misma forma en que se ofrecen iniciativas culturales y sociales en beneficio de la sociedad en general. A todas y todos ellos, nuestro más amplio reconocimiento y agradecimiento. Cuando una de estas organizaciones hermanas logra su cometido, somos todas quienes trascendemos con ella.
El logro de una de ellas es el logro de todos nosotros. Mexicanos Primero cumple 10 años de pertenecer a un rompecabezas al que se le van añadiendo piezas de distintos colores, formas y tamaños. Más de alguno no lo creyó posible. Quizás otros hasta apostaron que no sucedería. Pasaron por alto las lecciones de la historia. Quienes terminan cambiando la historia son aquellos que creen que sí es posible. Formamos parte con ustedes, con el México de las causas, un país en plena construcción que nos toca seguir edificando a su lado. Pero hoy, en los 10 años de Mexicanos Primero, nos toca decirles gracias, muchas gracias, porque nunca nos hemos sentido solos. Cuando Mexicanos Primero se fundó, lo hizo con una doble intencionalidad. Por un lado, convertirse en un referente sobre la educación de calidad como derecho humano, al tiempo que hacía de este un detonador de la justicia y el progreso social en el país. Por otro lado, marcar el accionar de una organización que contribuyera en la construcción decidida de una cultura ciudadana corresponsable con lo público. Así se lo expliqué a una altísima autoridad en el gobierno estatal donde me correspondió fundar el capítulo de Mexicanos Primero Sinaloa. Pero algo debí de haber omitido en mi argumentación porque el político me miró de forma extraña y quizás hasta creyó que me estaba burlando de él. Y me dijo, bájenle de tono porque pareciera que nos están exigiendo. Entonces sí me di cuenta que lo que nos toca no lo estamos haciendo bien o hay una buena parte de ese México que no nos está queriendo escuchar. En todo caso, nuestra urgencia perseverante exige de todos nosotros el insistir y seguir insistiendo en acercar estos mundos en la definición de lo que es público, a favor del derecho de la educación, y eso simplemente nos corresponde. No es una opción, es una exigencia de nuestro tiempo. Quiero entender qué es lo que desconcierta y tengo quizás una ligera idea que quiero compartirles en esta mañana. Lo que no es común es la labor de emplazamiento. No es común que la sociedad civil, con datos en la mano y evidencia de las mejores prácticas de México y el mundo, exija de manera pacífica por las formas legales de la democracia y el cumplimiento de metas, que exista honestidad en el manejo de los recursos y la transparencia en la toma de decisiones. No contamos con mandato alguno, a diferencia de las autoridades. Vivimos para una causa, sin plazos fijos que determinen nuestras convicciones. No cumplimos ninguna función, simplemente decidimos vivir así. Nuestra libertad de conciencia, de expresión, de asociación y así como nuestro derecho de participación nos faculta para investigar y comunicar, para reunirnos y proponer, sin que debamos esperar la autorización o complacencia de los funcionarios o de otros actores sociales. Mexicanos Primero es, pues, una idea, pero tenemos forma de organización. Eso es todo. Eso sí, una de esas ideas a las que se refería Oscar Wilde cuando decía, soy perfectamente capaz de creer en cualquier cosa a condición de que se trate de algo increíble. Y si se trata de ideas, tiene que ser desafiante, si no, ni siquiera vale la pena considerarla. Finalmente, no quisiera perder la oportunidad de dirigirme a todo el equipo. Soy un firme creyente que uno es lo que la gente que le rodea. Comparto con ustedes, con todas y con todos ustedes, su locura creativa, sus anhelos irreprimibles y su vocación por la aventura. ¿Cómo sabremos si vamos bien? Y ahí me limito simplemente al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, quien dijo, como no estás experimentado en las cosas del mundo,
Todas las cosas que tienen algo de dificultad corren el riesgo de parecerte imposibles. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Ya llegamos hasta aquí y lo peor que puede suceder es que lo disfrutemos. Las y los niños y jóvenes de México bien lo ameritan. Solo la educación de calidad va a cambiar a México. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias por tus palabras. También quiero agradecer y dar la bienvenida al señor Alverde, al señor Agustín Coppel, al señor José Ignacio Ábalos, a los medios de comunicación, Uno TV, Reforma, TV Noticias, Monitor MX, La Jornada, Grupo Mármol, Milenio, NRM, ASIR, IMER, Capital México, quienes nos acompañan esta mañana. Y ahora les pido, por favor, nos ayuden a mirar este video. La educación siempre había sido una variable residual, un tema subsecundario, algo a lo cual los políticos no le prestaban atención. Pues la tarea de gestionar las políticas educativas es una tarea que concernía a muy pocas personas con transparencia muy limitada. Mexicanos primero tuvo el valor, antes que nada, de ponerse a hacer estudios, revelar cifras, datos, exhibir esto que venimos arrastrando. Exhibir no solo las cifras del desastre, sino también por qué llegamos ahí. Una decisión muy afortunada ha sido la publicación cada año de un informe en diferentes temas. Otra de ellas es constantemente estar dando a conocer métricas. ¿Cuáles son los estados que tienen mejores resultados en sus evaluaciones? ¿Cuáles son los estados que gastan mejor el presupuesto? Una de las tareas de Mexicano Primero es la de invitar a distintos sectores de la sociedad civil a hacer lo que está de su parte, a hacer lo que les corresponde por mejorar la oferta de la calidad educativa que México ofrece a todas las personas, sobre todo a través de sus escuelas públicas. Que hayan enfocado una buena parte de su esfuerzo en el reconocimiento de los buenos maestros, de los buenos y de las buenas maestras. Decir que han instalado un premio para la excelencia académica de maestros y maestras es fabuloso. Que han ayudado a, pues, no solo a conocer mejor la situación de los maestros en México, sino a propiciar movimientos y cambios que han sido significativos para conocer muchas de las cosas que nos hacen falta a los maestros. Su preocupación por la inequidad y por la exclusión, que se manifiestan en publicaciones muy importantes que han tenido. También el papel que ha jugado en la promoción de la educación inicial, que a mí me parece fundamental. Mexicanos Primero ha fomentado la transparencia en materia educativa, realizando diversas solicitudes de información pública, pero no solo eso, y eso es algo muy relevante, ha procesado grandes cantidades de información públicas y presentarlas a la población en general de una manera muy amigable. Sin Mexicanos Primero no existiría el abusómetro, que empezó a documentar minuto a minuto lo que se le transfería a un sindicato opaco que usaba la negociación política para chantajear al gobierno, y el gobierno se dejaba chantajear. Mexicanos Primero evidenció una historia en la que las responsabilidades son compartidas. Mexicanos Primero ha permitido que el tema de la educación salga de las oficinas, de las autoridades que analizan el tema, salga de las escuelas y se vuelva un asunto cotidiano. Da a conocer asuntos con mucha rapidez, coloca en la agenda de la discusión pública asuntos que a veces estaban ocultos. Ha sido además una fuente insaciable de noticias y eso se agradece desde cualquier visión de reportero. Algunas de las contribuciones más significativas de esta organización son la participación ciudadana, su vocación por la calidad, la transparencia, la rendición de cuentas, particularmente la mejor formación de los maestros, la aplicación de la ley. Sin Mexicanos Primero yo creo que sería muy difícil entender
o simplemente que existiera la reforma educativa con su enorme potencial de cambio que tiene hoy. La contribución de Mexicanos Primero a esa transformación en 10 años del sistema educativo definitivamente ha sido muy importante y trascendental, y esperemos que por lo menos por los siguientes 10 años siga siendo igual de importante. Bueno, ahora doy la palabra a quien ha sido un gigante que ha levantado en hombros nuestra causa. Preguntaba yo a mis compañeros, ¿qué debo decir? Y Tere me dijo lo siguiente: digamos un poco que es esta persona a quien todos conocemos, apreciamos, queremos y que no necesita presentación. No tenemos nada que ustedes no conozcan de él. Les presento a Claudio X. González Guajardo. Muy queridos amigos, muy bienvenidos sean todos al 10º aniversario de una organización que le pertenece a todos los que la procuran y apoyan. Me han asignado esta mañana una tarea imposible: resumir en unas cuantas palabras 10 años de esfuerzos y logros de Mexicanos Primero. Quiero intentarlo describiendo qué es para mí Mexicanos Primero. Es una organización ciudadana, una asociación civil, pero es mucho más que eso. Es el anhelo convertido en acción de que las niñas y los niños de México tengan una verdadera oportunidad de aprender, superarse y llegar a ser la mejor versión de sí mismos. Es el deseo de incorporar a México y a los mexicanos a las oportunidades del siglo XXI por la vía de una educación de calidad y la formación del carácter y la ciudadanía. Es la convicción de que algo tan importante como la educación no debe quedar únicamente en manos de los gobiernos, las burocracias y los sindicatos. Es, en resumidas cuentas, una apuesta ciudadana por un México más justo, más próspero y más igualitario. Y, a no dudarlo, México no puede llegar a ese mejor estadio sin la participación más activa, comprometida, exigente y propositiva de su ciudadanía. No creemos en gobiernos redentores. Creemos en comunidades que se redimen a sí mismas conscientes de sus derechos y responsabilidades. Debo confesarlo, la tarea no ha sido fácil, pero ha estado llena del gozo de quien encuentra algo más grande que sí mismo como causa de vida. En Mexicanos Primero, el peso de la tarea es aligerado por las convicciones y la pasión de quienes la sirven. Ahí, en Mexicanos Primero, nadie tiene chamba, todos tienen causa. Ese es un privilegio. ¿Y qué se ha logrado en estos 10 años? Menos de lo que queremos, pero quizá más de lo que visualizamos cuando iniciamos esta tarea Fernando Landeros, David Calderón y un servidor. En aquel entonces teníamos la convicción de que el derecho a aprender y no meramente el ir a la escuela se debería de anclar en la Constitución para volverlo referente exigible. Nos dijeron que estábamos chiflados, que el tercero constitucional era intocable, pero se logró. No es mérito único de Mexicanos Primero, pero ciertamente contribuimos con nuestra parte. ¿Qué más? Quizá el más importante de los logros haya sido contribuir a priorizar el tema educativo, el llevarlo a la luz y debate público, único lugar desde el cual se puede aspirar a transformarlo. Nuestros estudios anuales del estado de la educación, siempre rigurosos y objetivos, cargados a la vez de exigencia y propuesta, contribuyeron mucho a este fin.
También nuestra novedosa manera de comunicar nuestros hallazgos a través de ruedas de prensa, seminarios, desplegados e inclusive películas como de Panzazo. Otro logro ha sido empezar a poner las bases del indispensable profesionalismo docente, sin el cual no puede haber mejor educación. No olvidemos, la educación de un país solo puede ser tan buena como sus maestros, como nos lo recuerda una y otra vez Andreas Schleicher. Todos nos tenemos que abocar a la tarea de dignificar y apoyar al magisterio. En ese sentido, los concursos para obtener plaza o promoción son un gran logro. También lo es la obligación de todo maestro de evaluarse, certificarse y formarse de manera continua. Un verdadero servicio profesional docente es la única vía a una mejor educación. Por otro lado, derivado de la sencilla pregunta de cuántos maestros hay en México, misma que nadie pudo contestar, se desató un censo educativo y de ahí un movimiento para transparentar y ordenar el sistema educativo. No se han corregido todas las distorsiones y desvíos de recursos, pero hoy se reconocen y comienzan a ser atendidos. La contribución del estudio Mal Gasto a este propósito es notable. Asimismo, temas torales desatendidos como la primera infancia y el inglés reciben ahora mucha mayor atención. Nuestros estudios Los Invisibles y Sorry han marcado la exigencia y propuesto el camino. Hemos buscado no solo hablar claro y fuerte, hemos intentado darle voz a los padres de familia y a los alumnos. De ahí las múltiples campañas de concientización que hemos lanzado. Algunas de ellas han alcanzado cientos de miles de firmas y apoyos. ¿Y qué decir del litigio estratégico? Mexicanos Primero es la única organización de la sociedad civil que ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia con el interés legítimo para defender el derecho de niñas y niños a una educación de calidad. Así habilitados, hemos ganado decenas de litigios en juzgados y tribunales para defender dicho derecho, para transparentar y mejorar el gasto educativo y para atacar los viciados acuerdos políticos entre los gobiernos y las cúpulas sindicales que tanto lastiman a la educación. Activar al Poder Judicial en la defensa más plena del derecho fundamental a la educación es un logro del que me siento particularmente orgulloso. Por otro lado, a través de estudios como el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa o ICRE, contribuimos cada vez más a que los estados tomen en serio su responsabilidad para con sus alumnos. Falta mucho, muchísimo, pero hemos iniciado el camino de transformación educativa que México tanto necesita. Debemos reconocer a la administración del presidente Peña Nieto por el arrojo para intentar una reforma de este calado. Por otro lado, no debemos de desdeñar la importante contribución de la sociedad civil organizada a la construcción, incluyendo el modelo educativo, de esta aspiración colectiva. ¿Y qué decir de la implementación? Esa es la parte más difícil. Tenemos que evitar cualquier tentación regresiva. Las cúpulas sindicales, algunos maestros y burócratas y varios partidos de oposición están en contra de la reforma. Su mezquindad y oportunismo les hace preferir el status quo. Tenemos que perseverar para hacer realidad la oportunidad histórica de transformar un sistema que no sirve con suficiencia a nuestros niños. La tarea más importante es la que viene. Para enfrentarla de mejor manera, hemos decidido hacer una renovación organizacional al cumplir 10 años. A partir de hoy, Alejandro Ramírez asume la presidencia de Mexicanos Primero. Y Pablo, mi hermano, la vicepresidencia. Por cierto, Pablo no pudo estar con nosotros hoy en la mañana. David Calderón asciende a la presidencia ejecutiva y Juan Alfonso Mejía a la dirección general.
Yo paso a ser patrono fundador y, como hasta ahora, miembro del Comité Ejecutivo, órgano que fija la estrategia de la organización. Las razones son las siguientes. Primero, al cumplir 10 años no solo celebramos, proponemos. Alejandro les estará anunciando en breve las 4 nuevas prioridades que asumirá Mexicanos Primero para los siguientes 10 años. Sumadas a las 4 que nos dimos hace ya 10 años, la organización deberá asumir 8 prioridades. Al sumar más tareas y plantear nuevas y ambiciosas metas, es preciso renovarse para cumplir. Segundo, no puedo pensar en una mejor dupla que Alejandro y Pablo para encabezar Mexicanos Primero. Son líderes indiscutibles en el espacio ciudadano y empresarial. Su talento y compromiso son inigualables. Ambos han estado en la organización desde el principio. Mi agradecimiento infinito por su disposición incondicional para asumir esta nueva tarea. Tercero, David Calderón no solo está preparado para asumir una todavía mayor responsabilidad, la merece. El mérito que tenga Mexicanos Primero en la construcción de la transformación educativa se le debe, en gran medida, a la generosidad y perseverancia sin límites de este talentosísimo profesional y gran ser humano. Va a ser muy bien respaldado por Juan Alfonso Mejía, joven líder de la nueva generación. Cuarto, Mexicanos Primero tiene un equipo realmente extraordinario. En investigación, en litigio, en comunicación, en movilización y en administración tiene pocos parangones. Es no solo un privilegio trabajar en ese equipo, es un lujo. Quinto, estoy convencido de que hay 2 temas torales para que México avance: educación de calidad y la construcción de un Estado de Derecho. Para buscar atender este segundo tema, hace un año eché a andar con María Amparo Casar y con un grupo distinguido de ciudadanos comprometidos, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Nunca voy a dejar a Mexicanos Primero ni a la causa educativa, ahí está mi corazón. Pero ha llegado el momento de darle más atención a la necesidad imperiosa de contar con un país de leyes, pues la falta del mismo y el exceso de corrupción e impunidad nos está asfixiando. Dicho eso, predigo que la segunda década de Mexicanos Primero será más exitosa y fructífera que la primera. Estamos preparados para ello. Tenemos el talento, la pasión y el tesón probado para seguir haciendo una diferencia a favor de nuestras niñas y niños. Mexicanos Primero es una gran organización de México y es una gran esperanza de México. Vamos a cumplir. Lo digo con esa convicción porque conozco la firme vocación con la que mis compañeros cumplen su labor amorosa. Mi única recomendación para ellos: nunca quitemos los ojos del faro de luz que es el derecho fundamental de toda persona a ser todo lo que puede ser. Si somos fieles a la luz de ese faro, lograremos llevar el barco a buen puerto. Termino agradeciendo al patronato, a mi querido y admirado David, a mi apreciado Juan Alfonso, a mis entrañables compañeros de causa, a nuestros generosos voluntarios, a los abogados y comunicólogos que nos han regalado tantas horas pro bono de su trabajo y a las organizaciones que nos han acompañado en el camino. Gracias de todo corazón, gracias. Por último,
Muchas gracias. Muchas gracias. Por último, pero siempre primero, gracias a mis padres por su ejemplo y apoyo incondicional. Gracias a mis hijos por darme razones para creer en un México mejor. Y gracias a Lau por todo, pues es mi todo. Gracias. Se los dije, ¿verdad?, que no necesitaba presentación. Ahora les ruego podamos continuar y queremos compartir con ustedes un mensaje desde París, y hasta aquí el video. From its humble beginnings, through the most turbulent moments of education in Mexico, until its 10th anniversary today, Mexicanos Primero has always pursued one goal. And that is to make sure that every student has access to excellent teaching, and to make education a task for the whole of society, where every citizen has the information and the tools to see that their children learn for their future, not for our past. Mexicanos Primero understands more than anyone that education is not about bureaucracies, but about innovative partnerships. That powerful learning environments are constantly creating synergies and finding new ways to enhance professional, social, and cultural capital with others, with families and communities, with other schools, and with businesses. None of that is easy. None of that will be done overnight. But Mexico's schools today are Mexico's society tomorrow. And no one understands that link better than Mexicanos Primero. Gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias, señor Roberto Shapiro, que lo vemos aquí, al señor Joel Salas, comisionado del INAI, al secretario de Educación de Morelos, al Banco Mundial, al representante del Gobierno de Puebla, también a la representación del Estado de Tabasco, a nuestros compañeros de los capítulos estatales de Jalisco y de Sinaloa, al CIDE, a la Universidad Panamericana, a la Fundación Educación Superior Empresa. Ahora les presento a David Calderón, el corazón de esta causa, que con su visión de largo aliento y empeñado siempre en ver personas, niños, niñas, jóvenes, por encima de cualquier estadística, programa, proyecto, les presentará las metas de Mexicanos Primero rumbo al 2018. Buenos días, amigas, amigos. El tiempo de la educación es siempre el presente. Ya pasaron 10 años desde que comenzamos Mexicanos Primero y seguimos aprendiendo cada día. Tenemos una exigente agenda de futuro precisamente porque estamos aprendiendo. De eso se trata Mexicanos Primero. Lo logrado hasta ahora nos llena de gozo y de propósito, porque es la plataforma de nuevos retos. Aquello a lo que aspiramos no lo esperamos, no es algo que uno espera simplemente que suceda. Hoy, ahora, aquí, nosotros ponemos manos a la obra para construir y para convocar. La transformación educativa de México no comenzó con esta administración, ni concluye con el término de ella. Por eso, toda reforma auténtica debe implementarse y transformar las prácticas y las actitudes reales. ¿En dónde? En las secretarías de educación, pero sobre todo en las aulas, en cada jornada escolar, para llegar a cada niña, a cada niño, a cada joven de este país. Y en contacto con la realidad, la reforma, se precisa, se pule, se articula y se corrige. Y pide la siguiente fase.
Después de estos 10 años, en Mexicanos Primero, tenemos proyectos para los próximos 10, y el puente que los conecta es el presente del que hablo. Y hoy miércoles y mañana jueves lo vamos a perseguir con ahínco y con decisión. En primer lugar, vamos a acompañar a los estados en su implementación de los cambios constitucionales y legales. Hay estados con avances que merecen reconocerse, son los que apoyan a sus maestros, los que operan con honestidad y eficiencia, los que se preparan para un modelo educativo basado en la indagación, el descubrimiento y el servicio. Acá está el representante de la Secretaría de Educación de Puebla. En resumen, hay estados que se están tomando en serio la inclusión y no se dan tregua para que todas y todos puedan estar aprendiendo en el presente lo que quieren y necesitan, según su ritmo, su estilo, su identidad, el propio de cada niño y niña. Vamos a seguir enfrentando la excepción en otros estados y denunciando el proyecto de quienes quieren alejar a los niños de la marcha de su nación. Los niños sí son de esos estados y son mexicanos también. Negarles esa posibilidad es cristalizar la inequidad y la exclusión. Vamos a seguir enfrentando la oposición taimada, sorda y ciega pero letal, de quienes simulan, de quienes parecen dejar el privilegio para refugiarse en otro, más elaborado por más opaco y más retorcido. Los que dicen que hacen pero no hacen, los que fingen reformarse y vuelven a usar los espacios educativos, los nombramientos y los cargos como espacio para el saqueo y el clientelismo político. Vamos a animar a los desanimados, a apoyar a los que dudan o tambalean, a convocar a quienes quieren cambiar, esos estados que quieren alcanzar el paso y requieren de la comprensión, del apoyo y de la exigencia de toda la sociedad. El segundo reto del presente es contribuir con sentido de urgencia a la transformación de las escuelas formadoras de docentes, especialmente las normales. Ya no pueden vivir de un pasado glorioso que ya fue, ni proyectarse un futuro genérico y abstracto. Hay que darles en el presente el empuje decisivo para que las escuelas de más alto logro en educación superior sean precisamente aquellas donde se forman los profesionales del aprendizaje, para que la movilidad social que implica ser maestro no sea a costa de la movilidad social de sus alumnos, sino estrechamente ligada a ella. Si queremos transformar las más de 230,000 escuelas de educación básica del país, hay que transformar ya sin pretexto las 440 escuelas normales que tiene el país. El tercer reto es la formación docente, para que sea de verdad continua, permanente y sobre todo pertinente. Trabajamos para que los profesionales del aprendizaje no encuentren barreras a su vocación, para desplegar su talento sin bloqueos ni servidumbres burocráticas o gremiales, sin el prejuicio de la baja consideración social a su compleja tarea, la más exigente de todas, la más constructiva de todas, la profesión que genera todas las profesiones. Nuestras maestras y maestros ya son, y pueden serlo aún más, los que profesan los principios que desatan el potencial de niños y jóvenes. Por eso son profesionales, porque profesan esos principios, los que pueden interrumpir la discriminación y la exclusión que los maltrata. Más allá de cursos genéricos y masivos, vamos a impulsar que constantemente se dé el contacto con la realidad del aula, observando a su compañero en acción, planeando juntos, involucrando a las familias y a las comunidades, interactuando con expertos de variadas disciplinas. No es para un mañana que nunca llega, es para hoy. Un reto más, las soluciones educativas no son sucesivas, sino simultáneas. Y así pasa con estar, aprender y participar. Fue un grave error histórico pensar que primero era la cobertura del sistema nacional y luego el aprendizaje. Lo es también, craso error, que el aprendizaje viene después, lento, y la participación, bueno, pues eso ya será para otro decenio, para otro sexenio, más adelante, cuando se pueda.
Nuestro próximo libro, el que ya estamos trabajando, se centra sobre la educación a la ciudadanía, sobre aprender a participar y sobre participar mientras aprendemos. Hoy tomo la presidencia ejecutiva, la responsabilidad de la conducción de la organización en el presente. Me toca ahora asumir la vocería principal de Mexicanos Primero, pero no voy solo. Claudio, para quien mi gratitud es inmensa, ya puso la altura del salto. Tengo la guía de Alejandro y del Consejo, los que fundamos juntos Mexicanos Primero, con esa primera presidencia de Fernando Landeros, quien nos marcó hacia el bien, la verdad y el diálogo con todos. Parto de la confianza del patronato que nos apoya y de los aliados, ustedes aquí presentes, que nos sostienen, nos animan y nos acompañan en proyectos que parecían imposibles. Tengo la inimaginable fortuna del equipo, Juan Alfonso, las directoras, los directores, los colaboradores, los voluntarios, los capítulos estatales, los adherentes de Mexicanos Primero, toda una generación de activistas, de mujeres y hombres que tienen combustión interna, no hay que prenderlos, se prenden solos, que han dejado que los niños los inquieten, que entienden que hay un presente que no espera. Y los tengo a todos ustedes, amigos, familiares, madres, maestros, académicos, periodistas, los miembros de Reduca, estas 14 organizaciones en otros tantos países de Latinoamérica. Y tengo delante a aquellos a quienes nos debemos, las niñas y los niños, los bebés de 0 a 3, los jóvenes en reclusión, los hijos de migrantes, los niños y las niñas de todas las etnias, los adolescentes que sueñan con salir de la rutina y explorar el mundo, su mundo. En Mexicanos Primero nos intriga lo difícil, nos gusta lo complicado, pero de lo que estamos enamorados es de lo imposible. Hasta aquí por hoy con las palabras. Gracias. Ahora hablan las acciones. Gracias, David. Ahora los invito a ver una pequeña animación. La educación es el mejor camino para lograr el desarrollo pleno de los mexicanos. Cuando nació Mexicanos Primero, nos propusimos poner a la educación en primer lugar. Muchos nos dijeron que estábamos locos, pero no les hicimos caso. Tras 10 años, ya pasan muchas cosas que antes no pasaban. Veamos, hoy la Constitución no solo garantiza ir a la escuela, sino también aprender en ella. Antes no sabíamos cuántos maestros había en México. Ahora conocemos más datos sobre los maestros para apoyar y reconocer su profesión, la más importante de todas. Lo que antes se decía al oído, ahora se grita. La educación es hoy prioridad nacional. ¿Y ahora qué sigue? Lograr que todos participen en su educación, desde la primera infancia, para expresarnos en la variedad de lenguajes, para ser una sociedad justa y para aprender toda la vida. Ya cumplimos 10 años y vamos por más. Súmate y participa. Mexicanos Primero. Primero fue Fernando Landeros, Chovy, con su corazón de Fórmula 1, fuerte y preciso, nos hizo arrancar. Después, Claudio nos ha hecho dar más de 70 vueltas a la pista. Más. Hoy me siento honrada al presentar a una persona profunda y auténticamente interesada en que la pobreza no sea parte de la vida de los mexicanos. Él
ha liderado equipos de tarea destinados a impulsar el desarrollo humano en el país. Y pocos conocen de esta faceta suya. También nos ha acompañado por una década, con su orientación, apoyo y buen ánimo. Él es Alejandro Ramírez, el nuevo presidente de Mexicanos Primero, a quien cedo la palabra. Queridos miembros del Patronato de Mexicanos Primero, queridos Claudio, David, Pablo, Juan Alfonso, Cintia, queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Agradezco de corazón su presencia aquí con nosotros en este encuentro de celebración. Y como hemos dicho ya, para Mexicanos Primero, la mejor manera de celebrar es proponiendo. Proponer, que literalmente significa poner delante, es el modo de acción propio de la sociedad civil organizada. Desde el inicio mismo de Mexicanos Primero, y de ahí el nombre que escogimos, se trata de poner a las mexicanas y a los mexicanos primero, ponerlos delante y a la cabeza de nuestros afanes, de nuestra creatividad, de nuestro proyecto. Poner primero a los niños y el despliegue pleno de su potencial. Poner primero su derecho y no las ventajas para los adultos en el sistema educativo. Poner primero el valor de las personas y contribuir a cambiar las estructuras como consecuencia de esa prioridad. Nuestra pauta de decisión y nuestra pauta de acción ha sido y seguirá siendo ninguna crítica sin propuesta, ninguna propuesta sin fundamento. Cada que topamos con un bloqueo para el desarrollo pleno del país, cada que encontramos limitaciones y lastres para el derecho a aprender de los niños, cada que descubrimos lo que puede obstaculizar alcanzar metas como nación, lo que nos toca es analizar críticamente aquello que nos detiene, con datos duros, con evidencia, con argumentos, pero sobre todo proponer soluciones viables para superarlo, convocar las voluntades y poner manos a la obra. Ya Claudio hizo una síntesis de lo que hemos, con el apoyo de ustedes y la interacción con la sociedad y los gobiernos, propuesto y activado a favor del cambio educativo. David ha comentado en resumen las tareas que nos esperan para los próximos meses. Ahora me corresponde, con breves trazos, anunciar la agenda del futuro, que nos ocupará en los años venideros. Precisamente lo que más duele, lo que más nos detiene como país, son esos aspectos que por momento parecen cancelar el futuro de nuestros niños. Su presente tiene que estar pleno, rebosante de posibilidades, abierto a su potencial, a su talento, a su libertad. Por ello, además de los 4 aspectos que han orientado nuestra acción, rectoría democrática del Estado en educación, profesionalidad docente, gasto transparente y eficiente y autonomía y participación en las escuelas, hoy anunciamos su necesario complemento en otras 4 banderas. Desarrollo integral de la primera infancia, plurilingüismo y desarrollo de todos los lenguajes, educación en y para la ciudadanía, discernimiento ético y valores universales, y finalmente, aprendizaje para toda la vida y en todo lugar. Esta agenda de futuro la dejo solo anotada, pero complementa el trabajo que hemos desarrollado en estos primeros 10 años y será también motivo de estudios, de diálogo con las buenas prácticas y las experiencias innovadoras que hay en México y en el mundo sobre estos temas. Implicará movilización ciudadana, un gran trabajo de difusión en los medios, propuestas para el marco legal y para la operación del sistema educativo. Será la nuestra una infatigable labor para convocar la sinergia entre los gobiernos y los diversos grupos, para sumar a las comunidades y las familias, para también en esto poner a los mexicanos primero. Esperamos contribuir sólidamente a una política nacional y de largo plazo para el desarrollo de la primera infancia, especialmente en la etapa de 0 a 3 años, donde se puede hacer una diferencia sustancial para la equidad y para activar el máximo potencial de cada niña y de cada niño. Trabajaremos para que la educación ciudadana no se reduzca a vagas nociones de civismo, sino que se despliegue como discernimiento ético para ejercer la libertad, participar solidariamente y con ello sumarse a la construcción de un orden nacional y planetario más justo y más fraterno. Pondremos énfasis en que nuestros niños y niñas tengan acceso a todos los lenguajes,
que se muevan con toda confianza en su lengua materna, en el español que compartimos y también en la lengua franca del mundo contemporáneo, el inglés. Pero que también el amplio espectro de los lenguajes esté a su disposición para que se expresen desde el lenguaje formal de la codificación digital hasta los ricos lenguajes de las artes y las humanidades. También nos dedicaremos a analizar y proponer la educación que se despliega a lo largo de toda la vida, las habilidades que van más allá de solo lo cognitivo y que favorecen el cuidado de sí, el trabajo en equipo, la perseverancia, la previsión, entendiendo que educan también las normas viales y la convivencia en la calle, que educan los medios masivos y los espacios de trabajo, que el parque, el museo, el estadio, la ludoteca complementan y restan o enriquecen lo que se logra en el aula. Termino. Esta agenda de futuro es amplia y ambiciosa, pero nos guían las mismas metas que reiteramos como norte, como faro, como juez incorruptible de si avanzamos o no. Todo el esfuerzo educativo se juzga si cada una y cada uno, si todos están incluidos en el derecho a aprender, si se logra con plena equidad una trayectoria educativa completa y exitosa, si se cubre todo lo que es su derecho para su paso por las aulas y si hay el logro de aprendizaje debido, si nuestros niños aprenden lo que quieren y necesitan, si saben hacer, si pueden construir con los demás, si saben cambiar su entorno. Esta agenda de futuro, sin embargo, no podría existir sin todo lo que hemos avanzado en estos 10 años, sin los importantes cimientos con los que hoy contamos y que Mexicanos Primero contribuyó de manera importantísima a construir. Mi sincero reconocimiento y profunda gratitud a Claudio X. González Guajardo y a David Calderón por su liderazgo, por su entrega, su compromiso, su valentía y su visión durante estos 10 años de incansable trabajo en favor de la educación de los niños y jóvenes de nuestro país. Así como Claudio recibió el encargo de Fernando Landeros, nuestro primer presidente de la organización, así recibo hoy el encargo de la presidencia de Mexicanos Primero con la confianza de que no es un cargo, sino una responsabilidad que se lleva juntos como un esfuerzo de comunidad. Lo que hace Mexicanos Primero es una convocatoria a la corresponsabilidad, a que no pensemos que la educación en México es un problema de los hijos de otros, que no pensemos que es un reto para después, que no pensemos que da igual cómo se aborda porque es uno de tantos sectores de la vida nacional. La educación es una responsabilidad de todos, es para que todas y todos estén, aprendan y participen en la escuela. Nuestra propuesta es poner en claro que solo la educación de calidad cambia a México. Y lograr eso se hace juntos, reconociendo la dificultad, celebrando la diversidad y logrando convergencia en los resultados. Así que, amigas, amigos, los invito a responder, como hoy, con su presencia, con su apoyo a esta propuesta, a lo que ponemos por delante para los siguientes 10 años. Concluyo con un viejo proverbio que dice: un niño sin educación es como un pájaro sin alas. Los invito a que sigamos trabajando juntos, a que sigamos analizando, proponiendo, evaluando, exigiendo, hasta que todos los niños de México tengan la oportunidad de desarrollar su pleno potencial, hasta que todos los niños y niñas de nuestro país tengan alas para volar. Enhorabuena por estos primeros 10 años y vamos por más. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias nuevamente a todos por su compañía, pero principalmente por su labor dedicada para contribuir a que nuestro país sea un país de grandes personas. No se vayan, por favor. Cedo la palabra a Juan Alfonso Mejía, el director general de Mexicanos Primero. Porque las cosas en la vida se consiguen quizás con una dosis de inteligencia, con mucha pasión, pero cuando estás en una organización de este tipo y la dirige Claudio X. González, tienes asegurado un detalle: emoción.
yo te prometo que no te vas a aburrir. Así es que no podemos permitir simplemente que abandones esta sala sin un pequeño detalle también de emoción de todos los que integramos el equipo. Porque a ti te escuché que era importante ponerle una luz a todas las autoridades, que no había que dejar un instante sin decir cuál era la cifra, cuál era el dato, cuál era el argumento, cuál era la profundidad que tenía que haber. Y siempre, a pesar de esa pasión, como pocos, reúnes inteligencia, pasión y emoción. Y gracias a ti, impulsamos siempre un estudio. Así es que yo quisiera pedirle a mis compañeras directoras Tere y Ayi, a mis compañeros Maca, Pablo, Fer Ruiz, Pau, Ali, Ileana, Brenda y Gabriel, que te entreguen la colección de todos los estudios de Mexicanos Primero, especialmente para ti, querido Claudio. Tenemos por ahí una mesita porque no necesariamente los tenemos que cargar. Fui testigo en primera persona de autoridades del Gobierno de la República quienes dijeron eso que mencionó Claudio en su discurso. El tercero constitucional es inamovible. Y estoy seguro que no uno, varios hubieran apreciado tener aliados de su parte, como Claudio X González, quien nunca cejó en el intento de decir, pues justo, porque dicen que no se puede, van a ver cómo lo podemos transformar. Y entonces no cejaron nunca en el intento en decir el artículo 3º, por supuesto, que es mejorable si pone a los niños primero. Y ahora el artículo 3º no solo es laico, no solo es gratuito, no solo es universal la educación, sino también es de calidad. Y no queremos dejar pasar la oportunidad de entregarte de manos de Cintia y de Manolo y de Laura Castillo, Maricruz, Norma, Poncho, Ro, Tete Ramos, Fer Cruz, Sandy, Pili y Mimi, el artículo 3º constitucional, donde el Diario Oficial dice lo siguiente: Diario Oficial de la Federación, contenido, decreto por el que se reforman los artículos 3º, fracciones 3ª, 7ª, 8ª, 73, fracción 25, y se adiciona un párrafo 3º, inciso D, al párrafo 2º de la fracción 9 del artículo 3º constitucional política de los Estados Unidos mexicanos, que a la letra dice, y lo encuentra grabado ahora Claudio en sus manos, el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Gracias, Claudio X González. Creo que nadie en esta sala y nadie que lo conozca, dentro de todas las características que Claudio tiene, puede negarle una, y es que le gusta el balance de poder. Y entonces no es suficiente ni que el Ejecutivo tenga un mandato, ni que el Legislativo haya dicho de manera específica cuál era ese mandato. No se acababa ahí. Él quería que el Poder Judicial se pronunciara y que el Poder Judicial dijera de manera específica cuáles eran
los derechos que había que proteger de los niños, las niñas y los jóvenes. Y entonces te empeñaste en que querías fundar un organismo que fuera un brazo jurídico, Aprender Primero, y que ganara en los tribunales el interés legítimo para defender la causa. Así es que de manos del equipo también te hemos mandado grabar qué dice hoy ese interés legítimo, y le pido por favor a mi compañera Jen y Alejandro, los directores, acompañados de Pai, Andy, Kat, Laura Ramírez, Tete Reyes, Graciela, Frank, Vicente, Metze y Álvaro, que le entreguen lo que a la letra dice de manera específica al final. Aprender Primero, asociación civil, cuenta con interés legítimo para reclamar a las autoridades responsables la efectividad del derecho a la educación en atención a su objeto social, así como por la intervención que otorga la Constitución y los diversos instrumentos internacionales citados. Extracto de la copia certificada de la resolución emitida en el amparo de revisión 323-2014. Muchísimas gracias, Claudio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Mexicanos Primero. Y como bien dijeron, vamos por más. Si pudiera pasar todo el equipo e irse acomodando para una foto. A los miembros del equipo que pasen, por favor, y se acomodan aquí en la primera fila donde les indica Poncho. Una foto rapidísima y después es todo suyo.